esa institución del cual él representa y se siente muy patriota. Y aquí todos somos peruanos. Yo le invoco y hago el llamamiento a través suyo a sus colegas a hacer un poquito más de memoria y ser consciente de lo que cometieron, de lo que pasó. Y no se puede calificar como hechos aislados. Hechos aislados no son 10 casos, 20 casos, Presidenta. Ajomarca, una sentencia firme que ya ha definido la sala penal, tiene más de 50 víctimas, Presidenta. El caso Cabitos igualmente más de 50. Caso Callara también. Entonces, Presidenta, hay memorias. De eso se trata, porque no podemos hablar de políticas nacionales. Congresista, hay que centrarnos en el tema porque ese tema nos va a retrotraer. Tiene que ver con el tema, porque justamente aquí el vacío, Presidenta, le doy 2 es minutos la política para nacional que de memoria. Y plantee sus preguntas. Y si intentamos reescribir una historia, Presidenta, de una sola vertiente y con ese discurso que se impone, y no ahora, Presidenta, porque esta es una estrategia que viene desde hace mucho. ¿Y por qué digo estrategia, Presidenta? Porque desde los años 80 se ha restringido la justicia a las personas víctimas. Desde los años 80 se ha querido desconocer los hechos cometidos, tanto por las fuerzas del orden como también de la otra parte. Y aquí, Presidenta, si queremos lograr esa paz al cual aspiramos las nuevas generaciones, necesitamos mirar esas realidades. Chile, Guatemala, Argentina, creo que han dado pasos importantes, Presidenta. ¿Y sabes por qué y en qué, Presidenta? Porque por lo menos pidieron perdón a esas víctimas. En este país, Presidenta, nadie del que tuvo siquiera responsabilidad política, nadie pidió perdón al pueblo peruano y menos a las víctimas, Presidenta. Y esa es una deuda que tiene el Estado peruano para con sus víctimas. Y entonces, Presidenta, si hoy vamos a cuestionar sobre el funcionamiento del lugar de memoria, Presidenta, hay que ver cuáles son esos vacíos del cual justamente el Ministerio de Cultura debe trabajar. Hay, Presidenta, espacios desde sociedad civil, desde el ámbito de la academia, universidades como la Universidad de Alemania, la Universidad de Hamburgo, que tienen programas sobre pedagogía de la memoria. Presidenta, en Ayacucho han venido los de la Universidad de Hamburgo, porque ellos tienen una experiencia. El holocausto que ha vivido el país Alemania, dicho sea de paso, tienen un lugar de memoria y varios lugares. Uno va a Alemania y de hecho se toma la foto de manera turística, en fin. Pero, Presidenta, aprender, construir y entender pedagogía de la memoria, Presidenta, en este país hace falta. Pero no la vamos a hacer de una sola corriente, Presidenta, o algo que se impone como el único válido en este país. Y se lo digo no porque la he estudiado, la he leído, o porque soy una académica, porque vengo de un pueblo víctima de la violencia, tanto de Sendero Luminoso, Presidenta, como de aquellos malos agentes del Estado que mancharon esa institución que sí necesitamos reivindicarla, sí necesitamos aplaudirla, pero también condenar y sancionar los delitos, Presidenta, que están tipificados en nuestro Código Penal. Y eso, Presidenta, tienen que ser temas también de reflexión. Aquí nadie está saliéndose de la tangente. Nadie, Presidenta. Referirse a los de la comunidad LGTB como anormales, Presidenta, eso, por ejemplo, es un prejuicio. ¿Que por qué está eso en el lugar de memoria? Bueno, será parte de la discusión. No, es que el congresista Donaire también se refirió a eso. Por favor, pido la cordura y vamos a dar el ejemplo. Por favor, congresista, para que termine para 2 minutos y plantee sus preguntas. Orden, por favor, colegas congresistas, pido congresista para que termine. Lo hice mención porque el congresista Donaire, en su opinión, dijo eso. Y eso es un prejuicio. ¿Y por qué quiero hacer mención de esto? Porque, Presidenta, en este país tenemos muchos prejuicios y muchos estigmas, Presidenta. Que por ser de izquierda resulta que hoy somos todos terroristas, que por ser de izquierda se nos diga que tenemos algún vínculo con Sendero Luminoso, Presidenta. Presidenta, en este país se tiene que hacer el deslinde total contra el terrorismo y soy la primera en decir que terrorismo nunca más, Presidenta, de ninguna parte, de ningún lado, Presidenta. Y así como hoy nos estamos escuchando, Presidenta, el pueblo peruano necesita justamente saber la verdad. Y solo la verdad nos conducirá a la justicia. Como dijo el congresista Donaire,
Así duela, la verdad, presidenta. Necesitamos tocarnos el pecho y decir esa verdad de lo que ha pasado y también atender a ese sector de víctimas que después de 35 años, presidenta, 3 años más, o mejor dicho, 30 años superior a la existencia del LUM, todavía existen esas exclusiones terribles, presidenta. Yo quería trasladar esa preocupación, presidenta, terminando con esto. Si hoy se está cuestionando sobre el funcionamiento de una institución y sobre presuntas o indicios o evidencias de apología al terrorismo, presidenta, creo que necesitamos ampliar el debate no solo a un hecho mediático que circuló por las redes, sino a todo lo que significa en este país, presidenta, tener un lugar, una infraestructura física como el lugar de la memoria, que sí tiene valía, presidenta. En todos los países hay un lugar de memoria. Usted camina por las calles de Chile y va a encontrar hasta en el camino piedras donde se revelan de las personas que fueron asesinadas en años de dictadura. Entonces, presidenta, yo creo que aquí hay que leer un poco también de lo que se ha generado a través de la literatura. Eso también es válida, porque hay historiadores, antropólogos, investigaciones, y no se puede decir que el informe de la Comisión de la Verdad es sesgada. No es el único, por supuesto, porque el informe de la Comisión de la Verdad, presidenta, es posible que no haya recogido todos los testimonios, por supuesto que no. En mi pueblo hay hermanos que dicen, me hubiera gustado declarar, pero en ese tiempo tenía miedo y no lo hice. Tenía miedo por mi vida y no lo hice. Entonces, es un documento que sí puede ser, de repente, hoy incompleto a las historias que incluso se revelan, porque hasta el día de hoy, presidenta, se siguen esfumando fosas comunes, se siguen encontrando restos humanos y que las víctimas, nuevamente, no han siquiera sido restituidos en su derecho a poder otorgarle una digna sepultura a esas sus víctimas, presidenta. Entonces, presidenta, sí necesitamos ampliar esta discusión más allá de solo si compone un acto de sanción o para despedir a alguien, porque con despedir a las personas, perdonen, presidenta, no solucionamos un problema, sí, político, también cultural, presidenta, porque tener estereotipos y estigmas parte por un problema cultural, de cultura de ciudadanos, que hemos casi normalizado ese hecho. Entonces, esto va más, presidenta. Muchas gracias. Si queremos un país conciliado, tiene que empezarse a sentar las bases de la unidad, de la esperanza y de la fe, sin apasionamientos. Los apasionamientos nos han dividido, pero tiene que nacer en base a la verdad. Por eso voy a pasar el video y por excepción, congresista Petrosi, le vamos a conceder el uso de la palabra. Yo quiero decir solamente una cosa. Por favor, como dijo el general Miyashiro, todas las cámaras, teléfonos y todo lo que no tenga que estar a la mesa, sin importar que sea de ningún despacho congresal, por favor, yo les rogaría que se pusieran en el lugar que corresponde. Porque si todos nuestros asesores están con los teléfonos filmando, como está usted, entonces, por allá, por favor, para poder trabajar tranquilos y resaltar lo parecido, escúcheme por favor, y resaltar lo parecidos que han sido estos dos discursos. Nada más. Señores congresistas, orden por favor en la sala y la ministra me pide un momento, va a ir a los servicios y por favor, por 5 minutos vamos a suspender para también poner el video, y de ahí en la lista de oradores está el congresista Marco Miyashiro. Cuando nosotros pasamos el periodo de violencia también en el 2000, nosotros en el Perú hemos vivido ese conflicto, pero no somos...
En estos momentos entonces hay un breve receso de la sesión conjunta de la Comisión de Educación y Cultura, donde se ha citado a la ministra del sector, Patricia Balbuena, a pedido de los congresistas. Va a visionar, se va a pasar el video que grabó el congresista Edwin Donaire. Recordemos que el congresista Edwin Donaire fue al lugar de la memoria y grabó a una joven guía. Lo que se va a pasar es lo que ella declaró durante este recorrido. En opinión del congresista Donaire, ella fue muy flexible frente a lo que ocurrió, frente a la violencia terrorista en nuestro país. Él lo interpreta como una apología al terrorismo. Se ha registrado un debate, hemos escuchado no solo al congresista Donaire, donde se ha mostrado bastante enfático e incómodo por lo que ha visto. Explicó las razones por las que grabó a la joven. También hemos escuchado al congresista Petrosi, a la congresista Indira Wilca y a Tania Pariona, señalando que se debería discutir una vez más qué es apología al terrorismo. Se va a ver el video que ya se ha pasado en varios medios de comunicación y en las redes sociales, el video que grabó el congresista Edwin Donaire. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos. Retornamos al hemiciclo Raúl Porras. Ahí sesión conjunta de la Comisión de Educación y Cultura. En estos momentos declara el congresista Marco Miyashiro. ¿Qué es el pensamiento Gonzalo como ideología? Tenemos que revisar la historia de lo que ocurrió en el Perú. En 1980, en mayo, se quema la ánfora de Chuchi. ¿Qué significa eso? Significa que Sendero Luminoso es una organización que está en contra de la democracia, porque en todas las campañas, incluso la del 2015, la del 2016, Sendero Luminoso atacó a quienes estaban transportando las ánforas electorales. ¿Por qué? Porque el lema que pregonaba el pensamiento Gonzalo era elecciones no, guerra popular sí. Y para eso decretó la guerra al Estado peruano, ellos como organización terrorista. Y desarrollaron su campaña en todos los Andes del Perú. ¿Cómo? Matando a nuestros campesinos. ¿Y cómo lo mataba? A machetazos y hachazos. ¿Y por qué? Porque cuando algún campesino no cumplía las órdenes de Sendero Luminoso, el pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso decía: campesino que no quiere la revolución no merece ni el precio de una bala. Por eso la metían machetazos. Y cuando voy a conversar con los alumnos, se preguntan, ¿por qué no nos contaban esto nuestros padres, nuestros abuelos? La respuesta era muy simple, porque Sendero Luminoso hacía formar a toda la población. Entregaba el mismo machete con que mataron al vecino, mataron al padre o al hermano, y a cada uno de los campesinos les obligaban a tirar un machetazo encima. ¿Por qué? Porque ese pensamiento Gonzalo decía, cuando el campesino tiene sangre en las manos, es más fácil meterle sangre en la cabeza. Y así fueron avanzando. Y todo eso se quiere desconocer y no está en la Comisión de la Verdad. Por eso, una comisión que no habla toda la verdad está mintiendo. También ocurre que se cometen acá muchos errores. Son errores. Como por ejemplo, no sabía que secuestraban, yo veía gente encapuchada. No, señores. El primer secuestro que realiza el MRTA fue la del criador de caballo de paso, José Urruya, y estuvo 9 meses metido en un cajón de madera de 2 metros cuadrados por 1,20. Era castigado porque no quería revelar el nombre de otros empresarios. Lo someten a una tortura, poca agua, casi nada de alimentos, baja de peso. Y finalmente lo liberan. Y cuando capturamos a gente del MRTA, ellos nos dicen, ese secuestro no lo realizamos nosotros. Ese secuestro lo realizó el M-19, el Movimiento Revolucionario 19 de Abril de Colombia. Nosotros éramos los alumnos de una escuela teórico-práctica de cómo se hacía la vigilancia, cómo se hacía la selección del objetivo, cómo se hacía el abordaje, cómo se hacía el traslado, cómo se le mantenía durante el tiempo de la negociación
incluso cómo se liberaba el rehén. Luego vienen otros secuestros, como por ejemplo la de Alejandro, un dirigente ayaninca en 1989. Este dirigente de Junín es secuestrado y desaparecido. Y la revista Cambio, cuyo director era el diputado Yehude Simons, publica en el diario que él dirigía, la revista Cambio, que era el vocero oficioso de la MRTA, a Alejandro, el ayaninca, lo matamos porque hace 24 años, cuando tenía 10 años de edad, se acercaron unos militares que estaban persiguiendo a la guerrilla de Luis de la Puente Uceda, que en esa zona la dirigía Máximo Velando y Lobatón Milla. Le preguntaron, ¿has visto gente extraña? Y ese niño de 10 años, Alejandro, dijo, sí, se han ido por ese camino. 24 años después, el MRTA lo tilda de delator y lo secuestra y lo hace desaparecer forzadamente, porque hasta ahora no se encuentra su cadáver. Igualmente, en diciembre del año 92, secuestran al empresario y propietario de una editorial junto al Cine Tauro, cuando estaba en compañía de su hijo. Lo secuestran, al día siguiente piden rescate, a fin de mes se corta la comunicación, y cuando este señor general, mi amigo el Chacal, Juan González Sandoval, captura al MRTA, se arrepienten y dicen, lo mataron a Manrique. ¿No? Y eso es un asesinato. ¿No? Cuando lo secuestran al empresario de las tiendas Iraoka, Raúl Iraoka, matan al chofer y hieren al de seguridad. Eso es un asesinato, porque asesinan para secuestrar, matan para cometer otro delito. Y a Iraoka lo hieren en la pierna. Y este señor general, el Chacal, González Sandoval, también logra recuperarlo con vida. Ah, qué bien, lo liberó, no pagó rescate. Mentira, porque después le pusieron un coche bomba en la tienda de Pitituars y otro coche bomba acá nomás en la avenida Bancay. Esos eran los errores que cometía la gente que estaba vinculado con esos llamados comandos especiales que dirigía Cárdenas Chul, ya liberado, y los 4 chilenos que han cobrado la indemnización del Estado, pero que no pagaron la deuda por la reparación civil, que está en la sentencia judicial. Pero como es una sentencia judicial del Estado peruano, más pesa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a estos terroristas asesinos sí le pagaron. Eso está en el UN, está descrito en la Comisión de la Verdad. No. Y así por el estilo hay otras atrocidades, como por ejemplo la del secuestro de Héctor Delgado Parker, el empresario ligado a la radio y televisión. También asesinan a su chofer. No era cuestión de llevarlo a la cárcel del pueblo. ¿Qué cosa era la cárcel del pueblo? A Iraoka lo tuvieron en un closet 6, 7, 8 meses hasta que este señor lo logra rescatar. ¿Cómo estuvo Héctor Delgado Parker? Igualmente, peor aún, David Vera Bayón, un hombre de 90 kilos, cuando encuentran su cadáver pesaba 40 kilos, 2 balazos en la cabeza. Es un error. Y cuando los que han sido secuestrados y luego interrogados por la policía, que actualmente lo dirige el señor general Bahía, ¿qué es lo que comentan? Sí, había mujeres, habían hombres, ¿no? Y ese señor que muere cuando secuestra la residencia de la Embajada de Japón en Lima, yo estuve presente y soy una víctima porque fui rehén, el llamado Tito Cruz, ¿no? Ese era miembro de esta llamada células especiales.
del MRTA. Y tanto que pregonan, no nos dejan hablar, esto es un atentado contra la comunicación. El primer secuestro del MRTA fue contra Vicky, la periodista de Canal 2, que la secuestraron junto con su camarógrafo para propalar mensajes del MRTA. Esas son las actividades de propaganda. Aquí me encuentro con el señor almirante y con él también hemos combatido el terrorismo. Yo fui para un solo caso, como en el área de inteligencia. Pero hemos tenido los militares o policías órdenes de matar. No. Pero ¿cuál era el motivo de nuestra presencia? Era defender la democracia. Era defender la vida, defender la libertad. Hemos sido agredidos como nación. Y aquellos que hemos puesto el pecho. Y hemos tenido que sacrificar la familia. Y en el Ministerio de Educación, por favor, yo quisiera que se tome especial nota. Abimael Guzmán, el creador de ese llamado pensamiento Gonzalo, escribe un libro de puño y letra. Años antes, en 1988, en la avenida Wilson, tuve la oportunidad de capturar con la gente de mi división, porque yo nunca me atribuyo cosas personales, fue mi división, la División de Investigaciones Especiales, captura a Arce Borja, Luis, quien dirigía el diario, y ahora dirige el Diario Internacional. Pero en ese tiempo iba a publicar un libro, y le recuperamos, le incautamos el machote de toda su publicación, y me amenaza a mí, me amenaza de muerte, porque la venta de ese libro a nivel internacional iba a representar $180.000 para la revolución del Perú. La revolución que ellos dicen, que no fue otra cosa que una sonada terrorista. Cuando trabajo en el norte, ¿quién reemplaza a Omar Morote? O, para hablar más de Omar Morote, Sendero Luminoso comienza su accionar en mayo del 80, pero la primera acción fue la clausura de la escuela militar. La clausura de la primera escuela militar en el distrito de Chaclacayo, que ha fijado Morote en el año 2018 como su domicilio para estar ya en libertad. ¿No? Pero así por el estilo la historia se repite y seguimos cometiendo como Estado, a través de los diferentes funcionarios, no se excluye ni a la Fuerza Armada ni a la Policía Nacional, diferentes errores. Dejémonos, por favor, de cometer esos errores. Y hacía referencia al libro de puño y letra del creador del pensamiento Gonzalo Abimael Guzmán, porque el editor es el que imprime. Vamos a darle el dato para que no haya confusiones. Sociomundo Ciudadano, Editorial Bruño, cuarto de secundaria para todo el país. Por eso es que, por unas situaciones como por ejemplo, de plantear que se cambie la currícula y que se escriba la verdadera historia, y que cuando se hable de la ideología de Sendero no se comience a mezclar el marxismo, leninismo, maoísmo, que Chile, que Cuba, que Rusia, no. Veamos la historia de lo que ocurrió en el Perú, porque la ideología mueve la acción, y la acción que se ha movido en el Perú es una acción de muerte, en contra de la vida, la libertad, la democracia. Muchas gracias.